també és bona cosa. Sempre hi ha una senyora que... I també des del punt de vista, encara que tots som molt amables, que canviaré la vista per tal de poder veure l'Iñaki. Qualsevol persona que parli. En aquests moments, per exemple, l'Assumpció que s'està tocant a l'ull. Si us sembla bé, tanquem el nostre micròfon per tal que l'única veu que en aquests moments volem sentir és la de l'Iñaki. Per tant, Iñaki, jo ja trenco la meva veu i... Bueno, doncs moltíssimes gràcies, Pep, per la introducció i les teves paraules. Si no us importa, sí que ja porto aquí a Catalunya, sí que 10, no sé si 15 anys, ja no sé quan, però em trobo una mica més còmode parlant en castellà, si no s'importa parlar en castellà, però després les preguntes com vulgueu, que podem fer així. Vale. Bueno, pues es un placer estar aquí. Estoy muy acostumbrado a dar charlas científicas. También tengo cierta costumbre de estar en ambientes de práctica meditativa, diferentes tipos de práctica, ya sea práctica de pura observación y silencio o como prácticas un poco más donde uno guía la atención o trabaja con las emociones o trabaja con la concentración. Entonces, encontrarme en un espacio en el cual hay un interés por el conocimiento, tanto desde el punto de vista, en este caso, de mi vida profesional, ¿no? Como científico, como desde el punto de vista de cómo uno experimenta la práctica en primera persona, pues para mí es genial, ¿no? El poder estar aquí y compartir con vosotros ideas, reflexiones y también una presentación, ¿no? que os he preparado para ilustrar qué es la epigenética y cómo la epigenética tiene su impacto también en nuestras vidas y también en nuestra práctica, ¿vale? Quizás como un poquito de introducción, ya desde joven siempre ha habido un poquito de interés de introspección o de observación, ¿no? Y esto se ve reflejado en dos aspectos. Por un lado, en primera persona, que es la observación interior, y por otro lado, la observación de los fenómenos naturales y la ciencia, ¿no? Entonces, siempre ha habido estos dos intereses que han caminado en paralelo. Pero llegó un momento en mi vida en el cual me sentía con el corazón dividido. Entonces, como podéis imaginar, cuando alguien tiene interés en el yoga, la meditación, un camino que se abre es ir hacia profesorado, la práctica que uno tiene, empezar a transmitirla a otros y profesionalmente ir en ese camino. Pero por otro lado, el corazón también latía fuerte en relación al conocimiento y a la investigación científica. Entonces, pues un corazón dividido, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿Qué hago? Siempre, claro, en un ámbito científico se rechaza bastante, por lo general, todo lo que se puede considerar meditación o más esotérico, o los yogas, y desde el punto de vista de lo que vivía en las prácticas, era como que lo que era importante era sobre todo la práctica de cada uno, igual no tanto la medicina tradicional, o sea, la medicina de los hospitales y lo que dice la ciencia. Entonces, claro, un poco viviendo en el filo, un poco ahí ¿no? de la navaja. Y esto durante un tiempo relativamente largo que no me hacía ningún bien, ¿no? Porque vivir dividido, pues a ninguno nos gusta, ¿no? Entonces hubo un momento en el cual la práctica en sí eliminó de raíz la dicotomía y la separación entre la práctica interior y la práctica exterior profesional de un laboratorio, ¿no? Y esta unión fue tan bonita, ¿no? Que de repente acabó toda la lucha, ¿no? Porque reconocí que la conciencia, tanto lo que se experimenta en primera persona como lo que se experimenta ahí fuera, todo está dentro de la conciencia. Y que las tradiciones espirituales
y el conocimiento científico son diferentes manifestaciones de esta misma conciencia, ¿no? Que busca conocimiento desde diferentes ángulos, ¿no? Y que de repente reconocí que no había ninguna lucha y que todo se integró de una forma muy, muy hermosa dentro, ¿no? Y el corazón empezó a latir como uno solo y no como un corazón dividido, ¿no? Entonces, con esta introducción es un poco para compartir el placer de estar aquí, hablando de ciencia y también de silencio y de meditación, también para traeros quizás un punto de vista al cual no estáis acostumbrados, ¿no? Porque quizás las charlas que soléis tener son más relacionadas con temas más sociales y no tanto con ciencia de laboratorio. Y me gustaría que hoy, cuando acabemos la charla, pues que os llevéis algo y que esto de la epigenética o la genética no es una cosa rara, sino que realmente comprendemos que esto es interesante intelectualmente y es interesante también porque tiene un impacto en nuestras vidas. Entonces, si me permitís ahora, me gustaría compartir la pantalla. ¿Podéis confirmar que la veis? Sí, vale, perfecto. Entonces, fijaros que ya la presentación es, en un lado, una imagen, ¿no?, científica de un escáner, y al otro lado está una imagen del Buda en estado de introspección, ¿no? Entonces, estas son dos visiones que durante mucho tiempo han mirado hacia lados diferentes. Y ya esta primera diapositiva, veis que se están mirando a la cara, ¿no?, que están mirándose de frente. Y esto es un proceso de acercamiento de puntos de vista diferentes que está teniendo lugar durante las últimas décadas. Y esto se refleja de una forma muy hermosa con personas muy importantes, ¿no?, dentro del campo de la meditación y la práctica, o desde el punto de vista científico, que empiezan con gran humildad y con gran apertura. El Dalai Lama, por ejemplo, dice que si la ciencia demuestra que algunos de los principios budistas no son ciertos o no los valida, pues que ese principio no hay ningún problema en revisarse, ¿vale? Fijaros la apertura de decir, no nos basamos solo en nuestras escrituras, sino que nuestra práctica y nuestra filosofía es algo vivo y dinámico y que la ciencia tiene que ofrecer. Por otro lado, el director del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard dio una charla hace unos años y empezó así: quisiera empezar con una declaración de humildad de cara a la gran cantidad de datos que las tradiciones contemplativas están trayendo a la psicología moderna. Claro, esto es muy importante, ¿no? Porque en vez de cada uno defender su punto de vista, su forma de hacer las cosas, empieza a reconocer el valor de lo diferente y el valor de la complementariedad, ¿no?, de los puntos de vista. Y así la compasión y la humildad ante el conocimiento pues empiezan a desdibujar estas barreras, ¿no?, entre lo que es la ciencia de laboratorio y lo que es la ciencia interior, ¿no?, del autoconocimiento, creando este deseo de unión que sea para el beneficio, por un lado personal, y por otro lado un beneficio pues para todos, ¿no? Entonces, fijaros que esta es una imagen que también refleja un poco esta unión de los dos mundos, ¿no? Tenemos a Mathieu Ricard, que es un monje budista francés, un gran meditador, que ha tenido grandísimos maestros en el budismo tibetano, y lo tenemos aquí, él en su práctica, pero en un laboratorio que le están midiendo qué ocurre en el cerebro, y él, en vez de rechazar todo esto, no me pongáis ningún cable, está encantado de hacer su práctica y ver qué es lo que ocurre en su cerebro, ¿no? Y esta es una práctica que, la práctica interior, ya sabéis, puedes estar en un laboratorio con todo cables, puedes estar en un paisaje hermosísimo de Birmania, pero al cerrar los ojos y al entrar en silencio, lo que se abre es el espacio, ¿no?, el espacio interior, y lo que ahí haya es lo que observamos. Si hay mucho diálogo, si hay imágenes, se abre el mundo interior, ¿no? Y que la práctica gradualmente
va dando pasos, ¿no? No es algo de voy a descansar, ¿no? La práctica meditativa, si no es cuestión de practicar un retiro al año, si se va haciendo a diario, y no solo la práctica meditativa, ¿no? Sino los momentos de silencio, no silencio acústico, sino de un silencio interior, ¿no? Entonces, fijaros que aquí esto es un artículo que se publicó en la mejor revista de neurociencias del mundo, de Nature, y que nos habla de las zonas del cerebro que se activan cuando meditamos, y también habla de algo muy interesante, ¿no? Que fijaros que aquí habla del el estadio temprano, que la práctica meditativa requiere esfuerzo. El estadio intermedio, que la práctica meditativa pues empieza a reducir la mente que vaga, ¿no? Y que está de un lado para otro, y un estadio más avanzado en el cual esto ocurre de una forma totalmente sin esfuerzo, ¿no? Entonces esto me recuerda también a un poco la trayectoria, bueno, de muchos, ¿no? Y yo pues hablo de la mía, pero no es algo muy especial, sino que es, bueno, un ejemplo más de que la práctica funciona. Y recuerdo los primeros contactos con la búsqueda del silencio, era buscar un espacio externo con silencio acústico, donde no hubiese molestias, y empezar a escuchar. Y la escucha, digo, madre mía, lo que tengo en la cabeza. Parece que la meditación me agita todavía más. Y en realidad no era que la meditación agitase, era que la meditación y la observación y la escucha interior te hacen más consciente de todo lo que hay ahí, ¿no? Y esta radio y esta televisión que tenemos puesta ahí dentro, pues todo el día, ¿no? Hablándonos a nosotros mismos. Un estadio intermedio en el cual empezaban a haber momentos de el espacio entre pensamiento y pensamiento se iba ensanchando, ¿vale? La mente vagaba, pero rápidamente se reconocía que vagaba y volvía a ese espacio intermedio entre pensamiento y pensamiento. Y esto se movió a otro nivel en el cual periodos relativamente largos de espacio y silencio, ¿vale? Interior, hasta el punto que ese silencio que cuando se establece interiormente no hace falta en absoluto buscar un silencio acústico externo para experimentarlo. De hecho, yo recuerdo que esas experiencias ocurrieron en Alemania, en los años que pasé allí, y recuerdo que incluso una noche me fui a una discoteca, en mitad de la pista de baile, me movía un poco para no llevar demasiada atención, pero estaba en un estado de observación e internamente digo, esto es el silencio para mí. Era un silencio interno. No importa todo lo que ocurriese alrededor, internamente había una paz, un espacio en silencio. Y dije, el silencio interior y el silencio exterior, o sea, el silencio interno puede existir sin ninguna duda cuando hay silencio acústico externo, aunque inicialmente sí que es cierto que uno búsqueda espacios de silencio externo para ayudar un poco al proceso. Y si os puedo decir que en los últimos años ha ocurrido algo que va más allá del silencio interior. ¿Y sabéis lo que es? Es el reconocimiento de que hay quien escucha ese silencio, o sea, quien está experimentando ese silencio, en realidad no necesita el silencio. Es decir, observé que hay 3 niveles. Está el nivel de silencio externo, está el nivel de silencio interno y está un nivel todavía más profundo en el cual hay una parte de nuestra conciencia que es como que está inalterada por cualquier cosa. Si hay pensamientos, si hay imágenes mentales, hay una parte que se abrió, en mi caso, a través de una experiencia muy, muy importante, que siempre está ahí presente,
y es como un observador silencioso tanto del pensamiento interior como de los sonidos externos. Entonces veréis que en la charla iré intercalando lo que es un poco experiencias vividas en el laboratorio interior con las experiencias del laboratorio y de lo que se ha publicado en la literatura, ¿no? Entonces, algo que fijaros que la meditación es algo que pertenece un poco al linaje humano y que está con nosotros desde hace miles de años, pero el hecho de haber cambiado la palabra meditación por mindfulness, gracias a Jon Kabat-Zinn en los años 70, y también poner la meditación en un contexto más estandarizado, más con un lenguaje psicológico, permitió pues, que entrase a Occidente y entrase a las universidades y a los estudios científicos pues, de una forma mucho más fluida, ¿no? Y fijaros que en los últimos años la práctica de mindfulness pues, se ha asociado a muchos beneficios, ¿no? Desde manejar mejor el dolor crónico, cómo reducir el estrés, mejorar las relaciones, la calidad del sueño, flexibilidad cognitiva, pero también aspectos no tan igual cognitivos o psicológicos, sino también aspectos de inmunidad y de salud física, ¿no? Y es aquí donde quisiera compartir que también la práctica meditativa se ha demostrado que modifica la expresión de los genes y del estado del sistema inmune. Y esto en parte lo hace gracias a la epigenética. Y la epigenética la voy a explicar con un lenguaje... No desconectéis, por favor, porque el ADN, la epigenética, esto es muy complicado, mejor pienso en otra cosa. Porque os lo voy a explicar de una forma que sea accesible y que sea comprensible para todos, independientemente si tenemos un background científico o no lo tenemos. Entonces, el ADN, básicamente podemos decir que es el libro de la vida, es la información, está dentro del núcleo de cada una de las células, tenemos la información para hacer un ser vivo, que recibimos el 50% de nuestros padres, el 50% de nuestras madres. ¿Y ese libro cómo está escrito? Es un libro que está escrito básicamente solo con 4 letras. Pero de esas 4 letras, ACTG, hay más de 3.000 millones de letras dentro de cada célula, en el núcleo celular. Y tanto es así que si estirásemos ese hilo tan fino de ADN de dentro de cada una de las células, más o menos serían unos 2 metros. Pero es tan fino y está tan sumamente empaquetado que bueno, cabe en el núcleo de las células, que es algo que solo se ve con un microscopio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el genoma? ¿Qué es el ADN? El ADN es la información almacenada, lo que explica que nos parezcamos a nuestros padres y a nuestro linaje familiar, nuestro linaje genético. Pero por otro lado, sabemos que en el cuerpo humano tenemos células de todo tipo. Tenemos una neurona en el cerebro, tenemos un linfocito en la sangre y estas dos células tienen el mismo material genético, el mismo genoma. Pero ¿por qué la misma información da lugar a diferentes tipos celulares y de diferentes funciones? Por el epigenoma. Porque el epigenoma es la ciencia que nos dice qué genes se leen, qué genes están hablando, qué genes se manifiestan y qué genes están silenciados. De manera que si un linfocito necesita expresar unos genes concretos, esos genes estarán abiertos, mientras que otros genes estarán cerrados. Y para la neurona, pues será diferente. Los genes de neurona estarán abiertos y se leerán, y los genes no necesarios estarán silenciados. Entonces, fijaros que también el genoma habla y puede guardar silencio a la hora de expresar sus genes o reprimirlos. Pero la epigenética tiene un aspecto también extrínseco, es decir, un aspecto de relación con el ambiente, con el estilo de vida. Y si el aspecto intrínseco es lo que os he comentado de los diferentes tipos celulares dentro del mismo cuerpo, del mismo organismo, el aspecto extrínseco es que
el cómo se manifiestan los genes, cómo está funcionando nuestro genoma, está afectado por muchos aspectos diferentes de nuestro estilo de vida, desde la dieta hasta exposición a sustancias tóxicas, incluso el ejercicio, medicinas alternativas, interacciones sociales, etc. Aquí no entraré mucho en detalle, porque lo quería centrar la charla más en lo que es la práctica, pero hay estudios muy interesantes, incluso del comportamiento materno con los bebés cuando son muy pequeños, cómo esto afecta a la epigenética de las células de una parte del cerebro y que afecta a aspectos psicológicos cuando estos individuos crecen, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que os comentaba antes, que de alguna forma también podemos hablar eso de la epigenética como si fuese un interruptor de los genes. Algunos genes estarán abiertos y estarán de alguna forma hablando, manifestándose, y otros genes pues estarán, los habremos apagado y estarán silenciados, ¿no? Y es la perfecta combinación de genes que hablan y genes que están silenciados lo que permite el exquisito desarrollo de un organismo con sus tipos celulares diferentes. Ahora bien, situaciones de extremo diálogo mental, de extremo estrés externo, se ha descrito que esto altera el epigenoma, ¿vale? Y altera la expresión de los genes. Pero claro, eso hacia el lado, digamos, de mayor, digamos, más actividad, mucha rumiación mental, mucho diálogo. Pero ¿qué ocurre al revés, ¿no? ¿Qué ocurre cuando buscamos un poco el silencio, la quietud, la introspección? También cambia, y cambia de forma que revierte lo que habíamos experimentado o cambiado con el estrés. Pues fijaros aquí en este artículo, publicado en el 2020, y fijaros qué apropiado el título para la charla de hoy, ¿no? Porque el título es Las moléculas del silencio. Fijaros qué hermoso, ¿no? Después, efectos de la meditación sobre la expresión génica y la epigenética. Aquí hay un estudio en el cual investigaron la epigenética de la sangre de un grupo de practicantes de mindfulness en relación a un grupo control. Entonces aquí, fijaros este gráfico tan colorido, cada columna es, en cada practicante se midió el epigenoma. Entonces en cada columna tenemos un practicante, aquí tenemos unos 15 controles, y aquí tenemos los practicantes de mindfulness en azul, unos 15 practicantes. Y luego cada fila representa un gen. Y luego el color rojo representa que el gen está silenciado y el color azul que el gen está abierto o está hablando, digamos, ¿no? Entonces, fijaros que después de un retiro de meditación, si comparamos el grupo control, que simplemente ha estado descansando, y el grupo que ha estado practicando, vemos que hay cambios muy claros en la epigenética de la sangre. Aquí tenemos otro estudio que en vez de hacer un retiro de meditación o un programa de MBSR, que es un programa de 8 semanas, esto es un retiro de meditación intenso de practicantes de budismo tibetano muy experimentados, y que hicieron un día de un montón de horas de retiro. Entonces compararon la epigenética antes de empezar y después del retiro, de un día, y vieron que tan solo después de un día de práctica intensa, claro, aquí ya son practicantes con mucha experiencia, ¿eh? Si alguien quiere hacer un retiro de meditación de un día sin experiencia, puede ser un calvario. Pero para grandes practicantes que han pasado por muchos retiros, pues un día de práctica, pues fenomenal, y vemos que también hay cambios epigenéticos, ¿vale? Pero la epigenética además tiene un aspecto más novedoso, que no solo es regular cómo se están expresando los genes, sino también nos permite medir la edad biológica. La edad biológica, ¿por qué?
porque conforme nos hacemos mayores, en las células del cuerpo se van acumulando una serie de cambios epigenéticos que están directamente proporcionados al tiempo que pasa. Pero, mira, aquí tenemos una gráfica. Estoy mostrando muchas gráficas científicas, pero veis que no son muy difíciles de entender, ¿no? Aquí en este eje tenemos la edad cronológica, individuos de 20, 30 hasta 70 años. Y en el otro eje tenemos la edad medida a través de la epigenética, el reloj epigenético, podríamos decir. Entonces, fijaros que correlacionan mucho, ¿vale? Que realmente lo que medimos con la epigenética puede estimar bastante bien la edad cronológica. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, para individuos de 50 años, hay algunos que tienen una edad biológica de 40 años y otros que tienen una edad biológica de 60 años. ¿Y es esto importante? Pues es importante porque hay factores que aceleran el reloj biológico interno y factores que lo desaceleran. Por ejemplo, dieta sana y ejercicio. Parece que aquellos que tienen una dieta sana y ejercicio vendrían a estar en tener una edad biológica inferior a la cronológica, mientras que pues, estrés, algún tipo de enfermedad, obesidad, hace que se acelere esta edad biológica y que entonces nos encontremos en esta parte de aquí arriba. Es decir, una edad biológica, nuestras células son más viejas de lo que les correspondería por nuestra edad. ¿Por qué esto es importante? Pues bueno, si esto lo medimos en miles y miles de personas, se observa que aquellas personas que tienen desaceleración, es decir, que son más jóvenes biológicamente de lo que son cronológicamente, viven más, o mejor en esta gráfica, viven más, o estas personas viven más que las personas que tienen una edad biológica superior a la cronológica. Es como si la edad biológica es lo que mandase a la hora de determinar también cuándo, hasta dónde vamos a llegar a nivel años, ¿no? A no ser que obviamente haya algún accidente, etc., ¿no? ¿Qué ocurre con la práctica meditativa? Pues fijaros, hay un estudio publicado hace muy poquitos años en los cuales investigaron este reloj epigenético en practicantes y lo que observaron es que cuanto más años había de práctica, más se desaceleraba este reloj. ¿Vale? O sea que cuanto más se establece el silencio interior, cuanto más se establece la práctica, cuanto más practicamos, pues parece ser que más jóvenes se mantienen nuestras células. ¿Vale? Obviamente aquí uno puede decir, bueno, ¿es el silencio interior, es la práctica en sí, o todos los cambios en el estilo de vida que generalmente se asocian a la práctica meditativa, a la práctica de mindfulness? Generalmente quien practica va a ser más consciente de sus niveles de estrés, va a ser más consciente también de la alimentación, de sus relaciones, de dónde vive, y que posiblemente estos cambios que se observan a nivel epigenético relacionados con la meditación sea una mezcla de varios factores. ¿Vale? Y con estas reflexiones, pues me gustaría también acabar con algo que es relevante, ¿no? Y es que la genética es muy estable. La genética es como escrita en piedra, ¿eh? Nuestros genes no cambian su secuencia. Y por lo tanto, pues si hemos nacido con una genética, pues con esa genética nos vamos a morir. Ahora bien, recordad que os he dicho que cada célula tiene 3.000 millones de letras y que nuestro material genético tiene un elevadísimo potencial. El material genético de todos y cada uno de nosotros tiene el potencial para desarrollar un cáncer, tiene el potencial para tener una depresión, tiene el potencial para la felicidad, para la calma, para la iluminación, tomando términos budistas. Y ese potencial está ahí.
el potencial de nuestro genoma está ahí escrito, con mayor o menor predisposición a ciertas cosas, pero el potencial ahí está. ¿Y cómo desarrollar ese potencial? Pues la ciencia de la epigenética nos ha enseñado que el estilo de vida puede modular aquello que está escrito en el genoma en una dirección o en otra. Puede modularlo de manera que nuestras células se mantengan más jóvenes y tengan un patrón de expresión génica que permita un mejor funcionamiento del sistema inmune. Y esto, pues de alguna forma nos puede hacer pensar en dos conceptos, ¿no? Un poco el concepto de cierta responsabilidad, ¿no? Por un poco lo que hacemos, esto no solo tiene un impacto en nuestras células, tiene un impacto a todos los niveles de lo que somos, desde el nivel a nivel de conciencia, a nivel físico y a nivel incluso de lo que ocurre dentro de las células. Y también la esperanza, ¿no? Porque también si la genética está escrita en piedra, la epigenética nos habla de la flexibilidad, de algo que es maleable, de algo que es reversible y de algo que es flexible. Entonces, nunca es demasiado tarde para ejercer un cambio positivo en nuestras vidas. Y esto también se asocia con lo que decíamos al principio, ¿no? de la práctica meditativa. Al principio hace falta esfuerzo, después menos esfuerzo y después pues, está ahí ya casi de forma natural, ¿no? Y la mente es más silenciosa de forma natural independientemente del silencio o el ruido, ¿no? Acústico. Y mi suposición es que cuando realmente se llega a tener una práctica meditativa ya que surge de forma natural, sin ningún esfuerzo, es que posiblemente se ha establecido ya un patrón de expresión génica, células del cerebro, un patrón epigenético que se ha ido labrando a través de práctica y práctica y práctica, pero llega un momento en el cual ya se establece y una vez se establece ya todo surge de una forma mucho más ausente de esfuerzo, ¿no? O más fluida, ¿no? Entonces, con esta reflexión quería acabar un poco lo que son las diapositivas y si os parece bien, pues más establecer un poco un diálogo, ¿no? Bueno, las preguntas que podéis tener, si creéis que, bueno, si se ha entendido, si no se ha entendido, si queréis que repita alguna cosa o lo explique con más detalle, o también pues un poco compartir, ¿no? Cada uno de nosotros, pues lo que nos ha suscitado un poco, ¿no? La charla y bueno, gracias por escuchar. Y ¿no? Si tenéis alguna pregunta o bueno, empecemos un poco la parte B, ¿no? Que es la parte de eso, de poner en común, ¿no? No os veía las caras cuando hablaba porque algo bonito de las charlas así es que si es una charla sin diapositivas, nos vemos todos. Pero en el momento que hay diapositivas, yo solo veía mis diapositivas, entonces estaba hablando imaginando que estabais detrás, pero solo veía las diapositivas, entonces no os veía las caras, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que haya sido de interés, ¿no? O que haya, no sé, haya hecho pensar un poco, ¿no? Y eso, ¿tenéis alguna pregunta o queréis comentar alguna cosa? Sí, Iñaki, m'agrada comentar-te que jo, quan vaig rebre el comunicat del Pep sobre una xerrada d'hipegenètica, vaig dir, uf, quina mandra. Una Quina mica de por, no? Fa mandra. una mica de por. Sí, no? Vaig buscar una amiga que era d'epigenètica, però no en tenia res. O sigui, realment vaig pensar, bueno, em connectaré perquè no puc deixar de fer-ho, no? Em sembla que no he faltat mai a cap cosa de la Casa del Silenci, no podia faltar aquesta. Vull dir-te que m'ha encantat,
que ho has explicat d'una manera molt senzilla, que respecte en aquesta part més tècnica me la tornaré a mirar i segur que hi veuré més coses, no? Per això, com que tenim la sort de poder-ho tornar a veure, doncs m'encantarà. Però m'ha agradat molt, sobretot tota l'altra part que parles de la meditació i del silenci. Per mi, no m'imaginava que un científic d'aquesta cosa tan estranya, que per mi era un món desconegut, es pogués apropar d'aquesta manera i parlar-ne d'una manera tan senzilla. M'ha agradat molt quan parles que per sort i finalment segurament el món de la ciència i el món dels meditadors comencen a mirar-se amb menys recels, que comencen a pensar que poden aprendre els uns dels altres, que no seria més que el reconeixement de l'altre, és a dir, que si sumessin esforços, que sembla que està passant, doncs hi guanyaríem tots. M'ha fet pensar, quan parlaves d'aquesta tele que tenim posada sempre, m'ha fet pensar, aquests dies he estat molt connectada amb el Thich Nhat Hanh arran de la seva mort i he rellegit moltes coses seves i al principi que jo vaig començar a meditar, el Thich Nhat Hanh parla moltes vegades de l'SPP, del pensar sense parar. Sempre diu, tenim una ràdio connectada sempre, hem de poder apagar aquesta ràdio. És a dir, que els teus comentaris al respecte d'això de la televisió m'ha fet pensar molt en coses del Thich també. Bé, només jo personalment ara no tinc preguntes. Dir-te que m'he sentit molt pròxima a tot el tema que expliques sobre el silenci, sobre el soroll exterior i el silenci interior, allò que no cal buscar el silenci total per poder fer una estona de meditació i de silenci, tot i que al principi ajuda molt. Així és que m'ha encantat sentir-te i m'ha encantat com expliques. És a dir, que tota aquesta cosa que vaig sentir quan la primera notícia que vaig tenir d'aquesta xerrada, una vegada més m'ha fet veure que de vegades fem un primer judici i un primer valor de les coses i després, quan les tenim a davant, resulta que no solament no espanten, sinó que ha sigut genial. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu. Merci. Bueno, puc... A veure, jo només que et volia preguntar, i no serà en relació a la meditació, perquè jo quan vaig llegir de què anava el tema ho vaig relacionar de seguida amb un projecte que estic portant jo ara personal, que estic trobant tots els meus avantpassats i aleshores d'aquí em sorgeix alguna pregunta. Al cap del temps pot ser que aquests canvis de l'epigenètica i entès que és el que es va modulant amb l'estil de vida s'acabin acumulant d'alguna manera o senzillament és que al repetir l'estil de vida sembla que els fills i tal tinguin un tarannà. Jo, després de veure diferents branques de la família, he copsat o m'ha semblat entendre que al llarg dels segles, perquè estic mirant segles, hi ha un cert tarannà que és diferent en cada branca d'elles, Però bé, també és perquè porten uns oficis determinats, perquè les maneres de viure socials eren molt marcades en el passat. Llavors, aquest tarannà, jo n'he dit el tarannà, no sé si coneixes la paraula catalana, no? No. És una manera de ser, una manera de fer, una manera de ser a les persones i quan dius no és el caràcter determinat, però dius és un tarannà, hi ha alguna cosa que s'està fent d'una manera determinada. És una paraula bastant catalana, I clar, jo ara m'estava relacionant amb el que estàs dient,
que aquesta part epigenètica, que és més l'estil de vida, no sé si realment es va acumulant i després, quan canvia l'estil de vida al llarg del temps, m'estic donant compte que coses i maneres de fer actuals, que ja estem dintre d'un context diferent, guarden encara una certa relació amb aquest tarannà dels nostres avantpassats. No sé si m'estic complicant molt l'explicació. No. Mira, es un aspecto que no he incluido en la charla, pero el aspecto de qué ocurre con nuestra descendencia, qué ocurre con esa epigenética. Y hay evidencia de que hay algo de nuestros antepasados que no es solo genética, sino que tiene que ver con el estilo de vida, que sí que se hereda. Y es lo que se habla de la herencia epigenética, que es una herencia relacionada con estilo de vida. Esto yo creo que para el trabajo que estás haciendo lo pone en un contexto también muy interesante. Entonces, mira, hay estudios, claro, esto es muy difícil de estudiar, pero hay un grupo, una etnia en Suecia, que son los Överkalix, que aquí los dirigentes de la zona ya desde hace, no sé, 100 y pico años empezaron a tomar nota de todo, ¿vale? Johansson empezó a fumar a los 12 años, Stevenson hizo no sé qué, bueno, tiene un registro de estilo de vida, de enfermedades, de muchísimas cosas, de abuelos, de padres y de hijos. Y empezaron a hacer asociaciones y, por ejemplo, vieron asociaciones entre aspectos del estilo de vida de los abuelos con los niños, o sea, con los nietos. Y claro, esto solo lo pudieron hacer con esas 3 generaciones, pero estimo que si hubiesen datos de más generaciones se podría establecer también asociaciones de que no es solo un linaje familiar, sino que es un linaje familiar con el tarandá, que dices, ¿no? Con esto de sus formas, ¿no? de hacer y de ver, ¿no? Y en modelos de animales, la alimentación de abuelas embarazadas se vio que afectaba a ciertos aspectos de los nietos. O sea y hay alguna especie, por ejemplo, de gusanos, que se llama C. elegans, que si les cambias la temperatura y haces cosas del estilo de vida, se mantienen cambios en 4 generaciones. O sea que hay cierta evidencia de que no solo la genética salta las generaciones, es sobre todo genética, por eso nos parecemos tanto a nuestros padres, pero hay algo que quizás en el estilo de vida continuado que haya dejado alguna marca epigenética que se pueda transmitir a la descendencia, ¿no? Entonces va muy en la línea, ¿no? de lo que dices, ¿no? Sí, és que o sigui, hi havia tota una part de la família que vaig arribar als segles 1500 i més... Ja, calla, no? Que volies dir alguna cosa? Doncs una altra part, estic mirant diferent... Perdona, Assumpció, no es tracta que callis. No, ja, prou. Si hi havia més preguntes o algunes reflexions a l'entorn del que s'està comentant. Jo només volia dir que a mi també em feia molta por aquesta xerrada, perquè pensava, no entendré res. Realment he entès més del que em pensava, però jo crec que per poder fer-te una pregunta tindria que veure-la 3 o 4 vegades per afinar una mica la pregunta, perquè l'altre em queda de moment, però que m'ha agradat moltíssim i m'ha interessat molt. Genial, moltes gràcies. Explicant ara el que també es deia, nosaltres portem ja uns quants anys amb aquesta reflexió sobre moltes de les coses que tu has comentat. Hi ha una situació que m'agradaria comentar-te, que és l'apropament de la ciència des de molts diferents àmbits. El teu no ho havia pensat, però des de Sara Lázar o el mateix Kabat-Zinn, amb totes les... sobre el que és els beneficis o les influències o les respostes
del que en podríem dir la meditació en general, el silenci o tot allò que ens faci baixar l'estrès amb el que és el nostre cos. És a dir, aquí la relació cos i ment, que és alguna cosa que els índios i els xinos saben des de fa milers d'anys, ara nosaltres sembla que els estem descobrint i estem veient com un comportament determinat de la ment també influeix en la seva morfologia. La pregunta que et volia fer és, un cop ja sembla que hi ha una... M'ha agradat aquest punt de vista que has comentat personal d'estar en un entorn científic que només creu el que toca i estar en un entorn més filosòfic en el qual... Però avui crec que sí que hi ha aquesta contradicció, però la ciència s'està apropant molt a generar coneixement sobre la relació que hi ha cos i ment. Llavors la pregunta que et volia dir és per què penses que això és així? Si és potser les ressonàncies magnètiques i tot el que és la tècnica d'anàlisi del cervell ha influenciat, si hi ha alguna cosa que a mi se m'escapa i no sé, i si d'alguna manera tu creus que té sentit començar a pensar en una certa transversalitat dels que des de cada un del vostre camp està publicant, està treballant i va traient conseqüències i va traient conclusions, em falta veure una certa mirada transversal a tots els que esteu treballant dintre del vostre camp. Intentava fer dues preguntes. Per què penses aquest interès científic sobre la relació cos i ment? I una mica si no trobes a faltar aquesta comunitat una mica més transversal. Lo primero, mira, si echamos un vistazo a la historia, ¿no? Se pasó de ciencia, espiritualidad con los griegos como una sola cosa. El conocimiento y la búsqueda del conocimiento, no había una separación entre unas cosas y otras. Cuando cayeron los imperios griego y romano, como que se perdió muchísimo conocimiento y entró una edad que le llaman un poco la edad oscura, que es la edad basada en las escrituras, donde aquello que es verdad es lo que estaba escrito en las escrituras. Y ya está. De manera que solo era espiritualidad en base a las escrituras y religiosidad, ¿no? Después empezó a venir un conocimiento que era sobre todo en contextos monásticos, pero también de búsqueda de el movimiento de los planetas, cómo funcionan las cosas, pero también en un contexto como la voluntad de Dios, todavía un poco unido, ¿no? Y un poco más adelante empezó una disociación enorme entre lo que es pensamiento científico y lo que es pensamiento religioso o espiritual. Y todo el renacimiento del conocimiento, no sé qué, se desligó. Y eso lo hemos heredado. Y eso se ha mantenido durante unos pocos siglos y ya de quizás con el descubrimiento o con el desarrollo de la física más moderna, que empiezan a hablar que el observador tiene un papel en cómo se comportan las partículas que son observadas, que la introspección, que empiezan a establecer vínculos, ¿no?, entre interpretaciones de temas de partículas y física teórica, de lo cual yo no sé nada y no puedo hablar mucho, ¿no?, con cosas que se han dicho en tradiciones yógicas y tradiciones de práctica durante mucho tiempo. Entonces hubo ¿no?, empezó a haber esa sintonía. El desarrollo de las neurociencias. Pues fijaros, en los años 70 empezaron a ver, los yogas empezaron a abrirse en Occidente y sobre todo, mira, hubo unos practicantes de Maharishi Mahesh Yogi, un yogi pues reconocido, en los años así hippies también, ¿no?, que decían, alguien tiene que estudiar los efectos de la meditación a nivel científico, y se fueron a Harvard a hablar con un experto en cardiología, ¿no?
Y al final lo convencieron de hacer unos estudios científicos, y lo que esta persona descubrió es que la meditación tenía un impacto bastante grande, ¿no? Y en vez de llamarle meditación, le llamó la respuesta de relajación, por darle otro nombre diferente, ¿no? Este era el doctor Benson, ¿no? Herbert Benson, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a haber más estudios. Vino John Kabat-Zinn, Clifford Sharon, Chip Davidson, Francisco Varela, toda una serie de grandes, y fíjate aquí la transversal, lo que decías de algo más transversal. ¿Por qué empezó esto? Empezó porque personas que se acercaron a la práctica y que ocurría que eran académicos de las neurociencias y de cómo funciona la mente con pues, aparatos, ¿no? Empezaron a ver como, las prácticas meditativas tienen un gran impacto a nivel emocional, a nivel cognitivo, y eran personas que estaban estudiando las emociones con aparatos, emociones sobre todo destructivas. Empezaron a decir, vamos a estudiar las emociones positivas también. Entonces, fijaros que este proceso de unión en parte ha sido posible, o sea, por un lado por apertura de ambos polos, pero otro lado por personas que hilan a través de los dos. Y se está generando una comunidad cada vez más grande de científicos practicantes. Y esto es una realidad que se hace muy patente, por ejemplo, con el Instituto Mind and Life, Instituto Mente y Vida, que lo creó el Dalai Lama con Francisco Varela como neurocientífico de primer orden, y también con un emprendedor que le dio forma a todo esto, ¿no? Que se llama Adam Engel. Y entre los tres crearon el Mind and Life Institute, cuyo objetivo es estudiar las tradiciones espirituales de todo el mundo, no solo el budismo tibetano, las tradiciones contemplativas desde un punto de vista científico, y también cómo los científicos pueden aprender o sea, digamos que establecieron una comunicación que no va en una dirección, sino que es un puente con dos direcciones, y empezaron una serie de diálogos que son súper interesantes. Son los diálogos entre científicos y el Dalai Lama del Mind and Life, que empezaron en el año 87 y año a año tienen lugar con diferentes temáticas, ¿no? Desde las neurociencias, con la educación, y siempre desde este punto de vista, desde esta perspectiva transversal de que el conocimiento o la verdad no es el nicho y el derecho de nadie, sino con este proceso de apertura y de complementariedad de los puntos de vista. Y los dos puntos de vista que se están haciendo complementarios aquí son el punto de vista en primera persona, lo que experimentamos subjetivamente, con el punto de vista de la tercera persona, es decir, en el laboratorio lo que medimos a otro. Entonces, este punto de vista de primera y tercera persona se están acercando, y lo que en primera persona durante mucho tiempo se ha dicho, eso es subjetivo, no es importante, se está empezando a estudiar desde el punto de vista científico, con validación interindividual, porque está claro que cuando aplicas las prácticas, esto tiene un efecto, y es un efecto que diferentes personas reportan un efecto similar, ¿no? Y en este yin-yang del primera y tercera persona que están empezando a jugar juntos, existe lo que le llaman la investigación en segunda persona, que son aquellos que están en medio, aquellos que por un lado son practicantes, que tienen una práctica de introspección y saben el beneficio de la práctica y saben diseñar experimentos para poder estudiarlo bien porque lo experimentan en ellos mismos, y a la vez tienen un pie en un laboratorio, en un lugar académico donde se hace ciencia con rigor, ¿no? Entonces, fíjate que lo que has preguntado es una pregunta muy, muy, muy apropiada, ¿no? Y eso tiene que ver primero con una separación, que es un tema puramente histórico, a una unión, de nuevo, y esta unión está generando también ese nicho o esa comunidad más transversal, ¿no? Que no solo cree en esto o en lo otro, sino que realmente hilan y generan el camino intermedio, ¿no? Del que tanto habla el budismo, ¿no? Pues esta es otra interpretación. El camino que hila entre los opuestos, ¿no? Y ahora llega un momento que estás abriendo tantos campos
que si no voy yo mismo a ponerme orden a mí y a todos, hoy cenamos aquí delante de la pantalla. Con la qual cosa, com això no pot ser, i ara ja tenim tots els camps oberts i l'Iñaki ja ens ha donat, ens ha bombardejat que el podem fer el que vulguem amb ell, perquè realment ha estat extraordinari l'obertura de temes i d'idees que ens ha donat. Jo, no obstant això, l'Iñaki és un amic que està a Barcelona, la Casa del Silenci està a Barcelona, i si no, tenim el Zoom per connectar-nos en el món sencer. Crec que molts dels temes que ha obert aquí han estat crítics per la constitució de la Casa del Silenci. Nosaltres estem convençuts que el silenci, no només amb totes les vessants que hem comentat avui sobre el silenci interior, sinó tot tipus de silenci, té una conseqüència en les persones i no només en el seu caràcter, sinó també en la seva manera, diguem-ne, de ser. I, per tant, l'Observatori del Silenci el que intentem pretendre és precisament aquesta mirada transversal de com la societat ha d'anar avançant en aquesta idea del silenci perquè serem més sants, millors i d'alguna manera més empàtics en moltes de les coses que ja has dit tu. Jo només demanaria que qui no pugui esperar i vulgui fer la pregunta que la faci, però seria l'última. I si no, despediríem a l'Iñaki, acomiadaríem a l'Iñaki ara mateix. Hi ha algun comentari que no pugueu dormir tranquils si no feu? Si és així, la pantalla és vostra. Si no és així, donarem per acabada la sessió, donant un altre cop les gràcies a l'Iñaki, recordant que això que estem enregistrant ho penjarem de forma interna, però com deia la Nurit, l'Assumpció, no recordo, o la Xeixa, és per revisar moltes de les coses que hem dit aquí. Doncs, si us sembla bé, ho deixem aquí. Iñaki, només un comentari personal. Demà, si tens un moment, et trucaré per posar-nos d'acord amb 4 coses que m'han faltat de comentar-te i bona nit a tothom. Moltes gràcies, Iñaki. Moltes gràcies. Molt interessant. Gràcies, bona nit. Bona nit a tothom. Bona nit, gràcies. Adéu. Plaer. Bona nit. La Núria, que ara ha estat en 2 conferències alhora i ara es connecta amb nosaltres. La Joana, que ha deixat obert el seu d'allò, i li tanco, si no tinc inconvenient. Joana, tanco. A veure si Núria entra. I si no, començarem fins ella. Bueno, perdó. El primer que haig de fer és la gravació. Per això ja